Señor consellero, ¿cómo están haciendo para que la bolsa de empleo, demandantes de empleo del SESPA, en vez de facilitar la contratación de profesionales, esté entorpeciéndola y condicionando un aumento de listas de espera en especialidades como radiodiagnóstico o traumatología? Sí, perdón. Señor presidente, señor diputado, en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, la selección para los nombramientos de personal temporal en instituciones sanitarias se encuentra recogida en el Pacto sobre contrataciones de personal del SESPA con fecha 12 de noviembre del 2001. Hasta la creación de las bolsas de empleo en el año 2017, el sistema de cobertura para la selección y designación del personal facultativo en atención hospitalaria y farmacéuticos de atención primaria se realizaba de forma diferente al resto de los profesionales. Desde el año 2017 es igual para todos los atención primaria y atención hospitalaria en todo el sistema sanitario. A través de un sistema basado en anuncios se realizaba a través de un análisis y un sistema basado en anuncios y convocatorias de contratación que se situaba desde cada gerencia con publicidad de cada una de ellas. El nuevo procedimiento regulado en el artículo 17 del Pacto, además de garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad, permite la máxima agilidad, equidad y transparencia en la selección del personal, dado que a través de correo electrónico se reciben las solicitudes de necesidad de contratación de facultativos especialistas de área de cada una de las gerencias. Una vez evaluada con carácter urgente la necesidad asistencial, las contrataciones son autorizadas por la Dirección de Atención y Evaluación del SESPA, ofertando desde el Departamento de Personal los diferentes nombramientos por orden de puntuación y con los criterios que se establecen en el Pacto, a través de llamada telefónica directa a los profesionales inscritos en la bolsa demandante. Este modelo es el asumido cada vez por más comunidades autónomas por ser el más rápido para las contrataciones y el más garante de los criterios de igualdad y mérito. Con este método se pueden producir contrataciones en periodos de 48 horas, frente a las 3 a 4 semanas, a veces hasta mes y medio, que se producía en ocasiones del método anterior. El problema en las especialidades de traumatología y cirugía ortopédica y diagnóstico es común a todo el sistema sanitario y que no es otro que la carencia de especialidades. Dado que todos los profesionales inscritos en la bolsa de estas especialidades se les ha ofertado de forma reiterada nombramientos en diferentes áreas sanitarias, procediendo al nombramiento de todos los facultativos disponibles para trabajar en nuestra comunidad autónoma. Están trabajando todos los que tenemos y no tenemos más. Debido a la compleja situación, se sabe que se creó un grupo de trabajo en la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud con la finalidad de adoptar soluciones urgentes. Como me habrá escuchado decir aquí el pasado viernes, los resultados de dicho Consejo Interterritorial no fueron muy halagüeños, que digamos, en este sentido. Señor consellero, la bolsa de empleo tiene que ser para que entren permanentemente profesionales, no para abrirla solo una vez. Vamos a empezar desarrollándolo desde el problema asistencial que tenemos, ¿no? Radiología o traumatología. En trauma, listas de espera de más de 6 meses para intervenciones de patologías de extremidad inferior que condicionen severamente la calidad de vida. En radiodiagnóstico, patología tumoral de mama, para la que no consta espera específica en los registros públicos, pero sí se conocen casos de más de 10 meses por arriba de la fecha en la que está indicado el seguimiento de determinadas patologías. Y no estamos hablando de casos aislados, estamos hablando de que hay muchas queixes ya en atención al paciente. Y como tienen lista de espera, y no parece que sea un problema de ayer, debería pensar en contratar. Y en traumatología tienen 7 vacantes, que me reconoció, en radiología tienen por lo menos 2 y 2 ausencias, 2 baixes. Y el caso es que siempre parece que dan con el mismo problema, que la bolsa está vacía. Y responden eso como si no tuviera solución, como si fuera algo fortuito o inexorable, ¿no? Pero nos queremos ir más allá, queremos saber qué pasa realmente con esa bolsa, por qué queda vacía, que hiela que están amañando con la bolsa, por qué no consiguen que furrule, ¿dónde la están liando? Pues sobre esto ya hablamos en marzo del año pasado y en noviembre, que para cubrir ausentes y vacantes con fluidez y también para que sea justo para todas las personas demandantes de empleo, el sistema de baremación tiene que ser ágil y tiene que puntuar de forma inmediata los méritos del personal que desea acceder en el momento en el que entra a la bolsa.
E isto ocurre? Produce esta baremación de forma áxil? Pois non, isto non ocurre, porque los únicos méritos que se puntúen son los del apartado 1 del baremo. Son los únicos que se puntúen automáticamente, la formación académica. Pero ya que hay otros muy importantes, los cursos, la experiencia profesional y también las publicaciones científicas que no están contando de forma inmediata. Con lo cual tienen que esperar a que vuelva usted a baremar de forma torpe, non se sabe cuándo. Entón, igual non é que non haiga profesionales dispuestos a entrar na bolsa, igual lo que pasa é que non pueden acceder a la bolsa con garantías, porque agora mesmo solo las personas que entraron nunha convocatoria hai un año integran la bolsa con todos os méritos, pero las personas que entren de nuevo, non, a las personas que entren de nuevo desplúmenles cuando entren na bolsa, literalmente. Entón, esto é lo que tienen que solucionar, porque desde 2017 pues, non actualizaron el baremo de méritos. Usted quiso vendernos o anunciarnos una Smart TV y al final lo que nos truxo foi una televisión de antena con selector de rosca, prácticamente, para que nos entendemos. Y quiero recordar que se comprometió a tener lista la baremación automática en xinero y pues, que estamos ya en mayo. Entón, non me diga que usted truxo unha bolsa de demandantes de empleo, porque lo que truxo foi un saco e que lo cosió pola boca, porque non hai manera de que funcione de forma dinámica, ¿no? Entón, usted piense en aquella persona de Asturias que fixo el MIR en Santander, en Valladolid, en León, que una vez acabó quiere volver a Asturias. Tendría que entrar a través de la bolsa, pero en la bolsa no se reconocerían la mitad de los méritos que tiene, ¿no? O una persona de una comunidad vecina que esté esperando la OPE de la su comunidad y mientras tanto no tenga inconveniente entrar aquí. Pues evidentemente si tiene una bolsa de otra comunidad donde reconozcan los méritos, donde baremen absolutamente todo, pues irá a otra comunidad. Entonces tendremos que estar en igualdad de condiciones con otras comunidades, ¿no? Entonces es evidente que la gestión de la bolsa está dejando bastante que desear, que este proceso de baremación, bueno, o de no baremación, está creando un embudo administrativo que impide incorporar a los profesionales, ¿no? Y esto pues, causa doble perjuicio tanto a quienes demanden empleo como al propio sistema que no puede cubrir aquellas plazas que en determinadas especialidades están vacantes y están condicionando un aumento de la lista de espera. Nos preguntámonos por qué tenemos aquí ese atasco, ¿no? Ese perjuicio con respecto a otras comunidades y lo que queremos es que contrate, si fai falta, a más personal administrativo, porque además tienen vacantes en la plantilla orgánica de personal administrativo, para procesar todos estos méritos que vayan llegando y que se faiga de forma automática. Y, entre tanto, en caso de agotamiento, que recurra a fórmulas de convocatoria o de contratación alternativas que respeten igualmente los criterios de igualdad, mérito y capacidad, porque es posible. No nos vale con que nos dé la excusa de que que la bolsa está vacía, ¿no? Arregle la bolsa y si no, búsquese la vida de otra manera. Porque que además, esto, cuando vemos por otra parte el problema de rehabilitación y fisioterapia, ¿no? Pues nos da bastante que pensar. Nos salten un poco les alarmes. Voy concluyendo ya. Porque de primeras la respuesta que dan, ¿no? para el atasco que hay en rehabilitación y fisioterapia es que no tienen rehabilitadores para sustituir. Pero usted sabe que ese no es el motivo del atasco en rehabilitación y fisioterapia, porque una enorme parte de la carga de rehabilitación y fisioterapia podrían estar llevándola a fisioterapeutas. Y tendría que haber fisioterapeutas en centros de salud muchísimos más de los que hay, porque la pirámide de la asistencia en rehabilitación y fisioterapia está invertida, está hipertrofiada en el hospital y está muy debilitada en la atención primaria. De ahí los atascos, ¿no? Y esto podría resolverlo con fisioterapeutas. Y resulta que fisioterapeutas sí que hay. Y usted tiene plazas vacantes abondes en el sistema sanitario como para ofrecer trabajo a fisioterapeutas. Y ahí no tendría ningún problema en topalos y en dar el servicio que necesiten los usuarios de la sanidad asturiana. Con lo cual, aquí lo que al final acabamos viendo es que, de una manera u otra, lo que no quiere es contratar. Así que, para cerrar la intervención,
Lo que decimos es que faiga de la bolsa algo dinámico, que contrate personal si fai falta para que funcione y, en general, que contrate, que non seya rácano, que neste caso en sanidad lo barato salnos caro. Sí, voy a ser muy breve, brevísimo. Cuando contratamos a personal y si no hay, pues difícilmente se puede contratar personal. Señor diputado, nosotros no amañamos ni intervenimos en las bolsas. Las bolsas están abiertas permanentemente. Cualquier profesional que acabe la especialidad en cualquier momento, en cualquier lugar del sistema sanitario español y asturiano se apunta en la lista de espera al día siguiente. Y a partir de ese momento es llamado. Y la prueba de que no se apuntan y que no los llamamos es porque hemos vaciado las listas completamente en nuestras necesidades. No amañamos nada y ni tiene nada que ver con que uno tenga un máster mayor o menor, sino simplemente es que no los hay. Va a parecer que usted se suma al carro de la ministra y de mi querido diputado del PP, de que informa de que somos las únicas 3 personas en el sistema sanitario español que consideran que es un problema de cicatería y de no querer contratar cuando lo que no hay es, en el sistema sanitario español, lo que no hay son profesionales. Además, en cambio, el sistema de contratación actual, precisamente, nadie puede negar que es un sistema 100 veces más ágil, más rápido y mejor, y con mayor transparencia, eso que se le llena la boca casi siempre de decir en esta Junta, que el resto. La prueba es que todas las comunidades autónomas están entrando cada vez más. Pero no es en el común de los mortales en todas las comunidades, no. En este momento es Asturias, Aragón, Castilla-La Mancha y Cantabria las que han adoptado este nuevo modelo y el resto van camino de adaptar este modelo, porque es el más transparente y el más real de forma de contratar. Y no me mezcle, el otro día lo decía aquí, no me mezcle churras con merinas. Un fisioterapeuta es un profesional como la copa de un pino, pero un fisioterapeuta tiene, por su propia categoría profesional, unas competencias y un rehabilitador tiene otras competencias. Un rehabilitador es un médico que decide unas indicaciones que cumplen generalmente los fisioterapeutas a nivel de hospitales, pero uno no sustituye al otro, ni el otro sustituye al primero. Quiere decir, aquí no estamos hablando de quién es más o menos importante. Entonces, no me mezcle churras con merinas, decir que la labor de un rehabilitador la hace un fisioterapeuta, ni que la labor de un fisioterapeuta la puede hacer un rehabilitador. Señor diputado, con tal de meter el dedo en el ojo, la inmensa mayor parte de las veces el dedo se lo mete usted en su propio ojo porque no sabe de qué está hablando.